Hola amigos, ¿cómo están? Dios le bendiga más en este día. Les saluda Jennifer Pérez y como de costumbre les traigo un tema de corte psicológico como cada vez, esperando que se encuentren bien antes que todo y como siempre dándole las gracias por sus mensajes, pues porque siempre nos dejan saber que los temas son los temas que le hemos estado trayendo ya por 2 años, han sido de gran edificación para sus vidas. Gracias por compartirlos. Hemos sabido que se han expandido a otros países, aleluya, gloria a Dios, a El Salvador, a Perú, Guatemala, Santo Domingo, Dominicana, Puerto Rico, a muchos lugares. Así es que la gloria sea para Dios. Le damos las gracias a Dios primeramente, pues porque esto empezó con el único propósito de poder dar una palabra que sea de bendición para ustedes, que puedan identificar quizás una conducta X, una conducta de su personalidad, una condición emocional y que puedan trabajar en la misma. Así es que hoy, como de costumbre, vamos a tratar un tema psicológico y el tema es un poco peculiar, pero a la vez es muy común. Bien, el tema es el autoconocimiento. La vez pasada, la última vez, tratamos un tema muy similar, pero el tema pasado era la introspección y son un poco similares, pero vamos a explicar dónde está la diferencia. Bien, ¿qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento, amigo, es una de las técnicas, es una herramienta muy importante que nosotros debemos poseer o que poseemos. Quien la poseen deben sentirse muy afortunados de haberla identificado, porque es el eslabón principal para lo que es la inteligencia emocional. Bien, el autoconocimiento, como les mencionaba, se asocia con la introspección. ¿Por qué? Porque la introspección no es más que un miramiento interior hacia nuestra conducta, nuestras emociones, de cómo reaccionamos, cómo se concentran nuestras emociones en nuestro interior y por consecuencia cómo la expresamos a través de nuestra conducta. En el autoconocimiento no es más que conocer nuestras fortalezas y debilidades de nuestra personalidad. ¿Para qué? Bueno, pues para entender nuestras emociones, para entender por qué quizás reaccionamos, por qué quizás actuamos de una manera determinada y entonces entender el origen de cada emoción que podamos experimentar. No para andar psicoanalizándonos de nuestras acciones, porque pues se perdería la emoción de la vida es espontánea. Pero esto es de suma importancia, el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento nos dará la estrategia de identificar, como les mencionaba, aquellas conductas, debilidades y fortalezas que quizás las debilidades han estado estoqueando nuestro desarrollo en una área específica. Y quiero mencionarle también que existen dos tipos de autoconocimiento, que es el autoconocimiento real, que es, por ejemplo, lo que reconozco que soy yo. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, el autoconocimiento real de mí misma, un ejemplo podría ser, bueno, soy antipática, mientras que el autoconocimiento potencial es lo opuesto a lo que soy. Por ejemplo, soy antipática, pero me gustaría ser social, empática con los demás. Esos son el autoconocimiento real y el potencial. Bien, ¿cuáles serían las ventajas del autoconocimiento? Pero antes de hablar de las ventajas, vamos a hablar de dos características muy importantes que debemos poseer para llevar a cabo lo que es el autoconocimiento. Son dos estrategias, pero hay algo muy especial que debemos tener en nuestra personalidad para poder identificarla. Y lo primero es tener madurez emocional. ¿Por qué? Pues porque la madurez emocional nos permite hacer una reflexión y ser asertivo sobre nuestra propia condición.
o sea, no estaríamos cayendo en mecanismo de defensa, en autojustificación, sino que la madurez emocional es como donde digo, bueno, sí, yo creo que está prevaleciendo esta conducta en mí, yo creo que me ha estado limitando en ciertas áreas, así es que no me voy a autoengañar, sino que voy más bien a buscar soluciones, voy a identificar y luego voy a buscar ayuda. Y el otro punto que es muy requerido para lo que es el autoconocimiento es un grado de humildad que va muy relacionado. Por ejemplo, las personas con característica en su personalidad narcisista, egocéntrica, ellos consideran que no tienen nada que cambiar en su conducta, que todo está correcto e inclusive desplazan los posibles errores de su personalidad, de sus acciones a otras personas. ¿Qué sucede? Que una personalidad sí es imposible que pueda transformarse, que pueda cambiar, que pueda llegar al nivel emocional que quizás requiere para tener una vida armoniosa. Entonces se requieren estos dos puntos, madurez emocional para identificar, así como también un cierto grado de humildad. Bien, dentro de los beneficios del autoconocimiento están que nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos, con nuestras emociones. Somos más sensitivos a nosotros. Por ejemplo, conocemos las debilidades, las cosas que nos hacen enojar. Entonces estamos alerta para poder erradicar esa conducta desagradable en nosotros. Ayuda a controlar los impulsos, como le mencionaba, por ejemplo, aquellos impulsos inconscientes, y entonces nos manejamos a través del consciente, de una conducta consciente. Por ejemplo, si yo sé que algo me molesta y me irrita, pues lo identifico y lo evito. Entonces eso es una de las ventajas del autoconocimiento. También nos da los recursos para tomar decisiones asertivas. Por ejemplo, si yo me conozco y sé que no soy muy determinado en una área, pues no me voy a emprender en un proyecto donde requiera cierta determinación, donde requiera cierto cuidado, que le dedique tiempo. Entonces esto nos ayuda a tomar decisiones acertadas sobre nuestro futuro y por consiguiente nos evita lo que son las frustraciones. También mejora nuestra autoestima y nos permite enfocarnos en convertir nuestras debilidades en nuestras fortalezas. Bien, ahora bien, amigo, hay 3 pautas importantes en el autoconocimiento y en la mayoría de todas las condiciones emocionales en nuestra vida, de nuestra vida en general, de nuestro crecimiento personal, crecimiento en todas las facetas de nuestra vida. Y es que hay 3 pautas. Ahora bien, ¿cuáles son las 3 pautas? Ya le he mencionado en otros temas. Son identificar, aceptar y accionar. Identificar la conducta a cambiar o a mejorar. Aceptarla para cambiarla, para llegar al cambio. Y accionar al cambio. Porque muchas veces la identifico, la acepto, sí es verdad, yo sé que soy así, pero entonces me estaciono en el segundo punto. El tercer punto es accionar a mejorar la conducta. Así es que, amigo, esta es solo una pincelada, como siempre, de lo que es el autoconocimiento. Más adelante, pues, los estaremos llevando de una manera más desarrollada. Pero, como siempre, quise pasar por acá, como cada mes, para darle su pincelada de dosis de psicología. También quería mencionarle que he hecho otras colaboraciones, están en Instagram, que son sobre los complejos, sobre las relaciones tóxicas y las relaciones de dependencia emocional. Para si usted gusta darse un paseíto por ahí, pues ver esos temas que sé que van a ser de gran bendición para usted y para quienes lo puedan necesitar. Me pueden encontrar igual como Jennifer Pérez, así también en YouTube. Dios le bendiga y hasta la próxima.